Bueno, a mí Sonia esta vez me pidió que hable de violencias y yo le puse las respuestas procesales entre comillas porque definitivamente me cuesta encontrar una respuesta procesal a este flagelo. Empiezo con una frase, que es una frase que ya se dijo por la primera relatora especial en materia de violencia en el año 96, que decía: un Estado que no actúa en contra de los delitos de violencia contra la mujer es tan culpable como sus autores. Sin embargo, a pesar de tener una responsabilidad estatal detrás de todo esto, tenemos que en Argentina una mujer muere cada 18 o 24 horas, según quien sea quien haga el reporte, en virtud de un caso de violencia de género. Es decir, que tenemos un feminicidio, y hablamos de feminicidio, no hablamos de femicidio, para poner en resalto la responsabilidad estatal que hay detrás de esto, por día. La violencia de género es más peligrosa que los accidentes de tránsito, que el cáncer, que la guerra y que la malaria. Hay más posibilidades de morir por violencia de género que esta. El 70% de las mujeres en el mundo han sufrido o sufrirán violencia de género. En todo el mundo, 1 de cada 3 mujeres ha vivido o vive violencia de género a lo largo de su vida. Y sin embargo, si bien ahí no se ve tan claro, aunque los números son tan altos, según un informe del MESECBI del año pasado, del año 2017, los países latinoamericanos destinan menos del 1% de su presupuesto a planes en violencia de género. Y fíjense que el primero es Ecuador y el que está ahí abajo, ese es Argentina, que destina el 0.004 de su presupuesto a planes de violencia de género, para prevenir la violencia de género. Ya la Corte Interamericana, en el caso Rosendo Cantú y Fernández Ortega, que habla de violencia sexual, nos decía que esto lo que se traduce de lo que consiste es una manifestación en las relaciones de poder históricamente desiguales. Por eso no hablamos netamente y exclusivamente de violencia contra las mujeres, sino que hablamos de violencia de género en un sentido entendido el género como todas aquellas relaciones desiguales de poder, y por ende también en esta exposición quiero poner de manifiesto la violencia que viven las mujeres trans en Argentina, que a 38 días de este año ya habían 12 mujeres trans muertas como consecuencia de travesticidios, y seguimos reclamando justicia en el caso de Diana Zacayán. Es un problema, obviamente, de derechos humanos y se ha transformado en una preocupación prioritaria legislativa en la que cada día encontramos algunos proyectos, algunas iniciativas, algunas muy carentes de perspectiva de género como para poder ser presentadas como un proyecto que soluciona estas problemáticas. Lo último que ha dicho la Resolución General número 35 de la CEDAW, que es la que modifica la Resolución General 3019 de julio del año pasado, pone de manifiesto y, como les decía, actualiza. A mí lo que me interesa destacar hoy es que si vamos a hablar de violencia, esta Resolución General 35 ha dicho que la tipificación como delito del aborto es una forma de violencia de género. Por ende, hoy más que nunca debemos entender que criminalizar y penalizar una práctica por la que muchas mujeres en el mundo mueren cada día como consecuencia de una penalización de la pobreza, que además no cumple ninguna finalidad preventiva ni disuade a las mujeres de realizarse abortos, es violencia. Y por ende, debemos dejar de cambiar el discurso de dejar exigir aborto para no morir. No tenemos que llegar las mujeres a estar pidiendo no morirnos para que se nos respete un derecho que hace a nuestra dignidad, a nuestra existencia, a nuestro cuerpo y a nuestra humanidad. Por ende, hoy más que nunca, aborto legal ya. Como dice la Corte Interamericana en el caso González y otros, en el caso Campo Algodonero, obviamente la discriminación por razones de género que subsiste en nuestras sociedades influye en los motivos, en la modalidad de los crímenes, en la forma en que responden las autoridades, y estas respuestas ineficientes y las actitudes indiferentes también permiten la perpetuación de la violencia. ¿Qué respuestas estamos teniendo en Argentina? ¿Dónde estamos en materia procesal y qué respuestas estamos dando en materia procesal? En primer lugar, tenemos que a lo largo de toda Argentina tenemos una respuesta en los juzgados de familia. Y esta respuesta que otorgan los juzgados de familia de otorgar medidas de protección se transforma en insuficiente. ¿Y por qué se transforma en insuficiente? Porque en estas respuestas de los juzgados de familia no entran todas las violencias que comprende la 26485.
¿Cuáles son las violencias que no entran? Los juzgados de familia no resuelven los casos de violencia contra la libertad reproductiva, contra la violencia institucional, contra la violencia obstétrica, contra la violencia psicológica, contra algunas formas de violencia sexual. Incluso tenemos respuestas muy asimétricas en materia de violencia económica. Por ejemplo, este fallo de diciembre del año 2017 de Comodoro Rivadavia, en el que una mujer se va de su hogar, se va a un refugio y deja en el hogar que compartía con su pareja todos sus bienes, que hace un recurso de reposición contra la resolución que le había rechazado la jueza de primera instancia a retirar sus bienes. ¿Cuáles eran los bienes que ella reclamaba que le den? Bueno, entre varias cosas, una heladera, un televisor, incluso le reclama que ella puede ir a sacar el auto. ¿Qué es lo que dice en primera instancia? No, vaya por la vía que corresponde. Usted no puede, en este marco de una medida de protección, pretender que yo le resuelva esto que sí le dice vaya y saque lo que usted necesite para vestirse, etcétera, etcétera. ¿Qué le dice la Cámara? La ley 26485 tipifica la violencia económica y uno de los tipos de violencia económica es la pérdida, sustracción, destrucción, retención indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes. La retención indebida de bienes también constituye una forma de violencia económica y por ende no responder, no darle a esta persona la posibilidad de que pueda ir y retirar sus bienes que están siendo retenidos indebidamente constituye violencia económica. ¿Y qué le dice la Cámara? Exige estos instrumentos internacionales de derechos humanos y nuestro marco a la totalidad de los operadores judiciales creatividad de su parte, imponiéndoles el deber de buscar una respuesta eficaz, lo que supone una solución oportuna, contando con amplio margen de discrecionalidad para evaluar los hechos. Y esto es lo que muchas veces es de lo que carecemos, ¿no? Entonces, empezando un poco abriendo el panorama, ¿qué necesitamos? Todos los jueces y las juezas con perspectiva de género que sepan resolver y sepan aplicar eficientemente como es la legislación, o necesitamos crear fueros propios donde podamos, en realidad creo que una y otra tienen sus pros y sus contras como vamos a ver enseguida. Pero este modelo pequeño, que es lo que en definitiva tenemos en cada una de las provincias, es insuficiente. ¿Por qué? Porque existe una resistencia por parte de los distintos juzgados de familia en aplicar la 26485 y el procedimiento que prevé la 26485. En segundo lugar, porque falta formación para comprender las causas estructurales de la violencia, las medidas de protección a dictar y las acciones integrales de reparación. Porque hay prácticas violatorias de la ley. Por ejemplo, ahora hay un invento que se conoce como violencia cruzada. La violencia no es cruzada, la violencia es producto de una relación desigual de poder. Y no puede existir violencia cruzada porque hay una persona que está en una situación desigual de poder. No podemos hablar de que hay ¿me explico? Y por ende, no podemos dictar prohibiciones de acercamiento recíprocas, que es lo que se está poniendo de lado a lo largo. Ninguno de los dos se puede. ¿Y qué significa esto? Que la mujer va y se acerca, y si se acerca, rompe la prohibición de acercamiento, y si se rompe la prohibición de acercamiento, termina entonces ella denunciada. Entonces seguimos criminalizando y penalizando a las mujeres, cuando esto significa además no entender nada de lo que es el círculo de la violencia, no entender nada por el proceso en el que está pasando esa persona, etcétera, etcétera. Porque las respuestas son estandarizadas, porque lo que hacen es dictar medidas de protección restrictivas, muchas veces con una clausura de las medidas económicas, y necesitamos necesariamente que en la medida de protección implique además una medida de protección de tipo económica, como es alimentos, etcétera, porque muchas veces, desgraciadamente todavía, tenemos muchas mujeres que dependen económicamente de los varones y por ende esto también debe ser resuelto a través de la justicia. Porque hay mitos, prejuicios, estereotipos y todo esto está presente en los procesos y porque falta perspectiva de género. Y vamos con algunos pocos ejemplos de la falta de perspectiva de género. Me dijeron que Aida les contó algunos fallos ayer, yo espero no ser reiterativa, quizás igual los voy a pasar bastante rápido. Este es un caso de un juez de Rawson de septiembre del año pasado, en el que había un contexto de situación de violencia física y psicológica muy grave, y el juez dispone además en un fallo que ahora ha traducido en un proyecto de ley que está promoviendo en esa misma provincia, que se modifique el perímetro de la prohibición de acercamiento a 1 kilómetro y que si ese hombre incumple la medida, entonces se lo traslada fuera de la provincia. Es decir, Gendarmería lo agarra y se lo lleva a 200 kilómetros fuera. La pregunta que yo me hago es, ¿cuál es, primero, la eficacia de estas medidas? En segundo lugar, ¿cuál es la finalidad? Y en segundo, ¿qué vamos a hacer?
vamos a repatriar a todos los varones de una provincia que vamos... creo que en esta ambición de creatividad tenemos que también no perder el eje en cuanto a la eficiencia. Esta es otra sentencia de Salta de diciembre del año pasado, que fíjense todo lo que dispone. Ante la situación de violencia dice que el programa de violencia dependiente del Estado arbitre los medios necesarios para que obtenga un subsidio. En segundo lugar, que realice gestiones para incorporar la forma para que le dé una vivienda. Y en tercer lugar, que el ANSES le hace el trámite para que cobre la asignación. ¿En cuánto dispone esto? En una hoja. Entiendo que con la violencia de género nos habilita, tenemos que ser flexibles, pero de ahí a que por violencia de género nos carguemos o nos olvidemos que el artículo 3 del Código Civil y Comercial existe, no, porque de hecho lo que tenemos que evitar es que estas sentencias sean luego atacadas. ¿Cuál es el remedio procesal idóneo? Yo entiendo que hoy el debate gira en torno a dos posibles. Esto de que como los juzgados de familia no son suficientes hoy en día, tenemos distintas alternativas. Una es especializar a todas las personas que intervienen en el Poder Judicial, que sería ideal, pero sabemos que eso no va a pasar, como para que en todos lados, porque además vamos a seguir con el inconveniente de que yo me voy al divorcio para acá, me voy a buscar la medida acá, después hago la denuncia acá, y en definitiva la persona tiene 300 causas abiertas en distintos juzgados, porque una situación de violencia es transversal y comprende un montón de otras, y necesita un montón de remedios judiciales para... O crear un fuero unificado en el que en ese fuero se atraiga todas las situaciones de violencia y sea ese fuero unificado el que resuelva todos los problemas. Este es el proyecto de Justicia 2020, esta es la última versión que se dio a conocer públicamente, hay otras versiones, entiendo que este proyecto se está puliendo, que lo que procura es crear un equipo judicial especializado en violencia intrafamiliar y sexual. Acá la primera crítica que yo le hago es que seguimos con varias violencias no comprendidas, por ejemplo, la laboral y la obstétrica, acá no. Entonces seguimos diciendo que si vamos a crear todo este aparato, creemos todo este aparato para que en definitiva comprenda todo. ¿Y qué vendría a ser? Lo que crea es un equipo judicial especializado. Esto lo banco a full. ¿Por qué? Porque en definitiva... Acá lo que ha pasado, y en muchos casos, en Mendoza, en Chaco, en cualquier provincia, lo que pasa es que se crean juzgados de violencia o fiscalías de violencia y por ósmosis el juez o el fiscal pasa a ser especializado, porque el cartelito se cuelga en la puerta, pero de especialidad esa persona lo adquiere porque lo nombran. Y acá la idea, por lo menos la idea de este proyecto es que este equipo sea un equipo especializado y no que se nombre gente para ocupar espacios, sino que se traiga. Esto es lo que veo un poco inviable, sobre todo cuando, como vimos al principio, Argentina destina un 0.004 de su presupuesto a esto. Aclara, todos los procesos se van a ver atraídos, un mismo juez resuelve civil y penal, todo es resuelto por este mismo equipo. Sin embargo, ¿qué ha pasado? En la mayoría de las jurisdicciones de Argentina, lo que se ha hecho es crear fiscalías de violencia de género. Y esta pareciera ser la solución demagógica, y permítanme decirlo, a la problemática de la violencia. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que debemos cuestionarnos? El derecho penal, la penalización de la persona que es una herramienta legítima, por un lado, y eficaz, por otra, para combatir la violencia de género. Muchas feministas dicen que esta penalización de la violencia es un hito que sirvió para identificar el problema, para darle trascendencia y sirvió también para reconocer derechos históricamente negados. Fue una reivindicación. Sin embargo, el colectivo Ni Una Menos, cuando hizo su primer manifiesto que convocó a la primera marcha hace 2 años, en ninguno de sus reclamos tenía un reclamo de penalización como tal. Es decir, el feminismo, y entre tantos feminismos que existen, no todos exigen esta penalización. Yo, por mi parte, tampoco. ¿Qué debemos cuestionarnos del ámbito penal? Es decir, ¿qué pasa? Porque aunque no existan fiscalías especializadas, las causas terminan en las fiscalías. Acá en Chaco, por ejemplo, tienen juzgados de familia y tienen fiscalías no especializadas, van a las fiscalías. ¿Cuáles son las preguntas que nos tenemos que hacer? En todos los casos resulta reparador, ¿cómo voy de tiempo? Bien. En todos los casos resulta reparador y o protectorio impulsar el castigo penal del agresor, protege a la mujer en situación de violencia el castigo penal. ¿Qué necesitan las mujeres que sufren la violencia? ¿Qué necesitan estas mujeres? ¿Necesitan que esa persona termine privada de libertad?
¿Todos los agresores son iguales? Por ende, entran como máquina de hacer chorizo un sistema penal que los terminan condenando. Esa es ¿Cómo se dimensiona el riesgo? ¿Quién mide el riesgo que existe respecto de esta persona que está en situación de violencia para definir o no? La sensación de impunidad que genera también un sistema penal que está pensado desde una mente masculina o varonil o machista, que genera además beneficios de la duda, presunción de inocencia, nulidades procesales, todo en un entramado que no está pensado precisamente para defender a una mujer en situación de violencia. Las desigualdades de clase, por ejemplo en la figura del querellante, los altos niveles de impunidad por la propia selectividad penal. En Mendoza el ministro de Salud fue denunciado por violencia de género y no terminó privado de libertad, y cualquier otra persona que sí era denunciada por violencia de género sí terminaba efectivamente privada de libertad. La débil o deficiente articulación interinstitucional, las débiles relaciones entre el Estado y la sociedad civil, la insuficiencia de recursos destinados y la persistencia de los estereotipos de género, de la sexualidad, de la clase y de las procedencias. ¿Cuáles son para mí las principales razones por las cuales el ámbito penal no es efectivamente la solución? Porque el sistema penal tiene sesgos de clase y tiene sesgos de género. No solamente tiene sesgos de clase, tiene sesgos de género. Porque simplifica y reduce el problema y borra la responsabilidad del Estado. Nos está diciendo que acá la responsabilidad la tiene esta persona que delinquió y nos está reduciendo el problema a esta relación entre estas dos personas y nos está borrando todo el contexto y todo lo que el Estado tiene que hacer en esto. Porque se delega en la justicia la solución del problema, porque parece que el foco se pone ahí cuando el foco no se tiene que poner ahí. Porque no repara lo que las mujeres necesitan, no es reparador para las mujeres, porque ante la pauta cultural instalada la pena no cumple un fin disuasorio, nadie deja de pegarle a su pareja porque sepa o porque sabe que va a terminar con una pena penal. No es preventiva, privatiza lo público. Nos costó mucho a las mujeres salir de este ámbito privado, de entender que la violencia de género no es una cuestión privada, que es una responsabilidad de todas las personas que conformamos la sociedad, y sin embargo lo vuelve a reducir a un vínculo entre dos personas. Porque implica actuar con la lógica del derecho penal, y esta lógica del derecho penal tiene muchas desventajas. Las represalias que sufre la propia persona como consecuencia de haber denunciado, la revictimización que sufre como consecuencia de un sistema penal no adaptado para atender a las mujeres, las consecuencias que son la cárcel y que muchas veces afecta a la economía de las mujeres que dependen económicamente de esos varones, porque seguir un proceso penal sin la voluntad de la mujer corre el riesgo de ser acusada del delito de falso testimonio. La mujer se retracta y en esa retractación, que es muy propia que pueda existir en un círculo de la violencia, son las mujeres las que terminan condenadas por delito de falso testimonio. Y porque la mujer pierde la autonomía en un proceso penal, porque ya de por sí es posicionada en un lugar de víctima. Y las mujeres en situación de violencia no son víctimas. Las mujeres en situación de violencia son mujeres en situación de violencia. Dejemos de tratarlas como mujeres con capitis diminutio, que debemos tutelarlas desde un sistema penal que no las protege. Entonces, debemos pensar soluciones y debemos pensar alternativas necesariamente. Una de ellas que yo creo que hay que pensar y seguir pensando es la suspensión del juicio a prueba. ¿Qué ha pasado? Tenemos Góngora en el año 2013, que sabemos que el destino de Góngora, que prohibió la suspensión del juicio a prueba, fue una prescripción de la acción contra el tipo, o sea, más ineficaz que eso nada. Tenemos normas de soft law que nos dicen que la prisión tiene que ser el último recurso, y tenemos un proyecto de ley de reforma de un código penal que prohíbe la probation en todos los casos. Pensemos razones en contra de la probation y razones a favor. Razones en contra es que no se controla el cumplimiento de las medidas, que hay una imposibilidad de conciliar, que la falta de castigo en definitiva lo que está haciendo es generar esta inefectividad judicial general discriminatoria que crea el ambiente que facilita la violencia, que es lo que nos dice la Corte Interamericana, y porque obviamente nuestro Estado tiene la obligación de prevenir, sancionar y castigar la violencia contra las mujeres. ¿Cuáles son las razones que yo creo que hay que empezar a pensar? La probation se orienta a reparar el daño, suspende un proceso a cambio de un cumplimiento de medidas que son de reparación adecuada, porque no va a suspenderse el juicio en cualquier caso, sino solamente en los delitos de privación de la libertad de menos de 3 años. Porque haría un uso responsable, permitiría revisar esta cultura patriarcal en la que el castigo punitivo es parte, porque la Convención Belém do Pará no exige un debate oral y público, sino que exige un debate oportuno,
y una sanción. Y por último, porque una intervención eficaz no es igual a una condena, según la Corte Interamericana, y porque el castigo penal no guarda relación con la reducción de la violencia. Entonces, ¿qué deberíamos empezar a pensar? En primer lugar, en la creatividad de las medidas que se tienen que disponer en una suspensión del juicio a prueba, en reglas de conducta verdaderamente aplicables y eficaces, en mecanismos de control de esas medidas y, en tercer lugar, en dejar de patologizar a las personas violentas. Los violentos no son enfermos, no debemos decir como solución que vaya y haga un tratamiento psiquiátrico obligatorio como si eso fuera lo que reparara. Hay que realizar un abordaje diferente y dejar de tratar a la cuestión como una cuestión patologizadora, como si esa fuera la solución. ¿De dónde podemos sacar algunas pautas? Este es un fallo muy viejo, ya del año 2009, Opus contra Turquía, que nos dice cuáles son algunos criterios que podemos llegar a empezar a considerar para entender o no si la prohibición puede ser aplicada. La gravedad del delito, si utilizó armas, si usó amenazas, si planeó el ataque, si actuó de nuevo, la continuidad, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, pautas que nos pueden llegar a servir. Ahora, ¿qué necesitamos mientras tanto? ¿Qué necesitamos mientras creemos un sistema ideal que no sabemos cuál es, pero sabemos que todos tienen sus pros y sus contras? ¿Qué necesitamos mientras tanto? Bueno, necesitamos perspectiva de género. Necesitamos empezar a incorporar y juzgar con perspectiva de género dentro de cada ámbito en el cual cada una y cada uno de nosotros está. Reconocer estas situaciones desiguales de poder, reconocer que hay una ruptura de esta naturalización, y que como es una construcción social e histórica, esto puede transformarse. Pero para eso necesariamente tenemos que tener en cuenta la biografía de estas mujeres, que tienen una clase social, que tienen un sexo, un género y una sexualidad, una procedencia étnica y racial y una edad. Y no todas las mujeres son tratadas de iguales maneras en el ámbito judicial. ¿Cuáles son algunas contribuciones? Empezar a comprender el ciclo de la violencia, a realizar una revisión crítica del concepto de víctima, a hacer un abordaje y un acompañamiento integral, realizar esta ruptura y entender la denuncia como posibilidad. Y esto me parece fundamental porque todas las personas tenemos obligación de denunciar. Sin embargo, y mucho más las personas que son funcionarios públicos. Sin embargo, el decreto que reglamenta la 26485 dice que las personas que están obligadas a denunciar tienen que contar previamente con la autorización de la mujer para proceder. Y esto me parece muy importante empezar a entenderlo porque hay que distinguir tres cosas. La denuncia que se hace no implica necesariamente la desvinculación de la persona en situación de violencia, ni mucho menos el cese de la violencia. Entonces, entender que la mujer tiene sus tiempos y que denunciar prematuramente puede ponerla en situación de peligro. No hablo de no denunciar, hablo de denunciar, pero consensuado con esa persona a la que si yo denuncio extemporáneamente y sin consenso, puedo ponerla en situación de peligro y puedo generar responsabilidad estatal también. Algunas buenas prácticas. La especialización en género, deberíamos hacer capacitaciones en género permanente, el trabajo interdisciplinario que debe existir en todos los ámbitos de la justicia y promover intervenciones centradas en la necesidad de quien consulta poniendo en valor su autonomía y la toma de decisiones propias. ¿Por qué hablo de autonomía? Porque en definitiva esto es uno de los temas que a mí, por ejemplo, más me preocupa. ¿Hasta dónde respetamos la autonomía de las mujeres y hasta dónde avanzamos como Estado? Este es un caso típico de enero de este año, pero es un caso típico que se presenta muy frecuentemente. Es una mujer que pide el levantamiento de la medida, como lo piden muchas mujeres que están en situación de violencia. ¿Y qué dice ella? Mire, yo ya me reconcilié, ya solucioné mis problemas, ya cesé la violencia. Ella está nuevamente embarazada de él y dice, me siento absorbida por el Estado en el que en pos de su protección, en un exceso tuitivo, decide cuidarme y protegerme sobre mi voluntad. O sea, ella dice, déjenme, sáquenme esta prohibición de acercamiento, yo soy adulta, yo decido y yo quiero seguir viendo a este hombre. ¿Cuál es la situación del varón? Él está privado de libertad y como consecuencia de esta prohibición de acercamiento pierde la posibilidad de salidas para trabajar. Entonces, a él además lo perjudica. ¿Cuál es el hecho de la denuncia? Es un hecho grave, es la amenaza con un cuchillo, realmente es un hecho de violencia grave y serio. ¿Cuáles son los aportes técnicos? Desde el equipo que le evalúa dicen, miren, ella tiene naturalizada la violencia, la justifica, se cree posesión de él, está absolutamente inmersa en un círculo de violencia.
¿Cuál es la realidad? Él realiza salidas transitorias y en esas salidas transitorias se ve con ella, o sea, una prohibición de acercamiento absolutamente ineficaz como tantas de las que se disponen, por ende, en definitiva, hasta qué punto el papelito pareciera ser mágico, pero no es más que un papelito. ¿Y qué dice la Cámara? La limitación de la voluntad de la encartada, ya empezamos con eso de que no me parece que estamos hablando de una situación de una mujer en situación, el mejor interés del hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice, las víctimas de violencia de género tienen una capacidad de autodeterminación abolida o limitada. Que yo sepa, como vuelvo a repetir, las mujeres en situación de violencia no tienen una capitis diminutio. O sea, que muchas veces están inmersas en una situación de violencia que necesitan un abordaje y un acompañamiento diferente, sí, pero de ahí a decir, asumo que se requiere, como tienen una autonomía abolida, asumo que requieren su interés sea tutelado institucionalmente por encima de su propia opinión. ¿Qué estoy diciendo yo? ¿Qué hace el juez? Entonces, ¿qué dispone? Ustedes me dirán, bueno, dispone. No, dispone dejar lugar, mantener esta prohibición de acercamiento. ¿Es eficiente esto? Estas son las respuestas que damos desde el Estado. Yo no estoy diciendo que se levante la medida, la prohibición de acercamiento. No, no la levantemos, pero hagamos un abordaje diferente. Tutelar desde ahí, decir, vos no te vas a acercar acá, como si le pudiera controlar la vida con ese papelito, en definitiva no soluciona nada. Entonces, hagamos un no desde lo tutelar, sino desde la afectiva intervención. Y requerimos juzgar con perspectiva de género. Yo traigo algunos ejemplos, yo hice un recorte temporal porque hay muchos fallos, entonces este es el más viejo que traigo, de febrero del año pasado, pero yo traigo desde diciembre del año pasado hasta ahora para ver cómo estamos hoy en materia de violencia de género o de perspectiva de género. Este es un juicio de daños y perjuicios que le reclama el hijo al padre que no lo reconoció y se le hace lugar y se le da una suma de dinero al hijo y a la madre por derecho propio. El que se trata de un padre que no reconoce a su hijo, nunca le pasa alimentos, durante un montón de tiempo ella está con esta situación. El niño tiene además un montón de discapacidades por distintas enfermedades que padece y toda esta situación a ella le genera, el hecho de que no lo haya reconocido, además no se haya hecho cargo, le genera un montón de situaciones tremendas e injustas. El demandado dice que no le corresponde que le hagan lugar a ella, a su daño moral, porque ella no tiene daño moral por falta de reconocimiento, y la sentencia le dice que sí, que esto de que él no haya reconocido a su hijo también le generó violencia psicológica respecto de esta mujer que como consecuencia de la falta de reconocimiento ha sufrido violencia. Otro, del mismo juez de Rawson, pero este es un poco más compartible, que se los comentó Aida, esto de que el tipo tiene un auto y con este auto la va acosando, entonces el juez lo que resuelve en definitiva es decir, bueno, vos tenés un auto y con este auto acosás, te saco el auto para que en definitiva no sea ella la que tenga que verse impedida en su capacidad de movilizarse, sino sos vos el que se va a tener que ver impedido en la capacidad de movilizarse. Otro es este fallo de Formosa de septiembre del año pasado, que este es un caso de un hombre, un varón que tenía un régimen de comunicación con sus hijos y este régimen de comunicación se había homologado el acuerdo y él, en lugar de llevarse a los hijos, se quedaba en la casa de ella con los hijos. Entonces, esto a ella la hostigaba porque le decía, a ver, la verdad que todo bien, ejercé tu régimen de comunicación, todo bien, pero no acá en mi casa porque no lo quiero, porque me genera violencia, porque me incomoda, porque etcétera. Entonces, ¿qué dice este juzgado de Formosa? Le hago lugar a decirle que este régimen de comunicación sea efectivo en otro lugar por dos argumentos: interés superior de los niños y por la perspectiva de género, que implica que para esta mujer estar teniendo el régimen de comunicación de este hombre con sus hijos en su propia casa es violencia psicológica y simbólica. Y fíjense lo que dice el fallo, que es muy interesante. Dice, el interés superior de los niños involucrados implica tener en cuenta el empoderamiento de los miembros de la familia que promueve la democratización de las relaciones intrafamiliares, puesto que propicia la horizontalidad en los modos de vincularse. Y para este empoderamiento se hace imprescindible la transversalidad de la mirada de género al momento de la regulación de las relaciones familiares. Otra medida con perspectiva de género, aunque es en algún punto
un reclamo feminista de mucho tiempo, es la privación de la responsabilidad parental. Para mí sigue siendo una medida igual desde lo penal, entonces es un poco pero sí es un reclamo feminista de hace mucho tiempo que lo que consiste es privar de responsabilidad parental a aquellos varones que han sido condenados como autores, instigadores, etcétera, de delitos de violencia de género. Una medida que me parece mejor es esta ley de Buenos Aires que ordena la reparación económica de niñas, niños y adolescentes que son víctimas colaterales de femicidios. Es decir, estos niños cuyo padre ha sido condenado por el delito de violencia de género contra su madre y la madre ha muerto, estos niños tienen derecho a una reparación económica que es equivalente a un haber jubilatorio y además propicia la asistencia psicológica de estos niños. ¿Qué más necesitamos? Además de juzgar con perspectiva de género. Necesitamos equipos especializados para el abordaje de condenados y no condenados. Es decir, no necesitamos que las personas lleguen a los penales para empezar a realizar un abordaje. Al contrario, tenemos que buscar la forma de crear abordajes y tratamientos o, si no son tratamientos, son sistemas que impliquen modificar la forma en que estos varones se comportan con la sociedad. El fortalecimiento de áreas específicas de atención a personas en situación de violencia, como son especialmente en comunidades rurales y marginadas, y necesitamos patrocinio especializado. Necesitamos que las mujeres cuando llegan al sistema judicial se encuentren con una persona que le diga qué es lo que usted quiere, a dónde quiere pedir y qué quiere pedir. ¿Por qué? Porque si no, se ven abrumadas por un sistema que no conocen, van de lugar en lugar con todos los papelitos sin encontrar una respuesta en ningún lugar, y esto solo se soluciona con patrocinio especializado gratuito. Una ley de la 27210 lo dice, y ahora, hace 2 días, se largó un programa del Ministerio de Justicia de Nación, que es un registro de abogados que han hecho convenio con 73% de los colegios de abogados de Argentina. ¿Cuál es mi miedo? Mi miedo es que los colegios de abogados no quiero ofender a nadie, pero no se caracterizan por tener mucha perspectiva de género. El de Mendoza, nada. Entonces, la verdad que decir, bueno, las mismas personas que están en este colegio de abogados van a hacer el abordaje de la violencia, primero no da plata y segundo no es para cualquier persona. Entonces, realmente, estos patrocinios van a ser pagados por el Ministerio de Justicia en una cartera que les dan y previo les exigen hacer un curso online. Ojalá funcione, lo que más quiero es que funcione, pero me parece que en lugar de los colegios de abogados podrían haber pactado con las organizaciones de mujeres que hace mucho tiempo vienen llevando esto y lo hacen, y por ahí, perdón, no quiero, al contrario, a los colegios de abogados no les significa ningún tipo de entrada económica esto. Pero ¿qué necesitamos? Para mí, sinceramente, y no voy a dejar de insistir nunca, yo creo que la violencia no se soluciona con ninguna respuesta procesal, la violencia se soluciona con educación sexual integral. Educación sexual integral, de verdad, desde la primera infancia. ¿Por qué? Porque esta desigualdad de género que tenemos en la infancia se genera en 3 pilares. Por un lado, tenemos una identificación sobre la base de una biología. El bebé nace, nene o nene, según una cosa o la otra. Y esto genera inmediatamente un proceso de socialización diferencial. ¿Esto qué significa? Que según sea nena o nena, le vamos a tratar diferente su corporalidad, su ropa, su forma de acceso a la educación y además la forma en la que el mundo adulto les habla a un niño o una niña es muy diferente y la agresividad es muy diferente. Los niños son violentos, las nenas son sumisas. Esa es la bajada de línea en general, en forma muy resumida. Y si bien muchas personas me podrán decir estamos haciendo mucho, las cosas están cambiando, yo a mi hijo le enseño a barrer, yo estoy muy de acuerdo con esta frase de Gloria Steinem que dice, hemos empezado a criar hijas como a nuestros hijos, pero pocos tienen el coraje de criar a nuestros hijos de manera similar a la de nuestras hijas. Y esto me parece que es el prejuicio más grande que tenemos que empezar a derribar, porque si esto subsiste, entonces estamos igual que en foja cero. Entonces, estas consecuencias de esta desigualdad de crianza que hacemos se transforman en consecuencias que se extienden a lo largo de toda la vida. Y vamos con algunos datos que esta semana se han popularizado y mucho como consecuencia de esta semana tan importante que hemos vivido. A escala mundial, la probabilidad de que las mujeres participen en el mercado laboral es 27% menos que la de los hombres.
El trabajo remunerado que hacen las mujeres fuera del hogar, los hombres duplican a las mujeres, mientras que el trabajo no remunerado, las mujeres triplican a los hombres. En las empresas, las mujeres con cargo directivo hay solamente 22%, y de las empresas sin mujeres hay 32% de empresas en el mundo sin mujeres contratadas. Cuando las mujeres trabajan, además tienen una segregación horizontal, es decir, se extienden estos roles reproductivos en la esfera laboral, lo que hacen en la casa tienen que hacer en el trabajo. Hay una segregación vertical, está la escasa presencia femenina en cargos importantes, y en menores ingresos percibidos en Argentina, las mujeres percibimos 27% menos de salario realizando la misma tarea que un hombre. Es decir, no es que hacemos cosas, hacemos lo mismo y ganamos 27% menos. Pero además, ¿cuál sería, en definitiva, necesitamos políticas públicas, necesitamos decisiones? ¿Dónde están las mujeres hoy en el Estado? Después de 27 años de aprobada la ley de cupo, que fuimos pioneros a nivel mundial, ahora tenemos una ley de paridad. Pero en diputados hay 98, solamente el 38% son mujeres, y en senadores solamente el 41%. La llegada de mujeres al Congreso generó una agenda de género más importante, sin embargo, por la legalización del aborto seguimos peleando. Hay paridad ahora, la paridad empieza el año que viene, hay una ley de paridad, pero la paridad es únicamente en el Poder Legislativo. Veamos qué pasa en el Ejecutivo. En el Ejecutivo la mitad de la planta es femenina y la otra es masculina. Sin embargo, solo el 22% de los cargos jerárquicos son ocupados por mujeres. De los ministerios, de los tantos ministerios que hay hoy, de los 21, solo 2 son mujeres. De las 24 jurisdicciones que hay en Argentina, solo 5 gobernadoras son mujeres. Y en Buenos Aires, de los 135 distritos, solo 4 intendentas son mujeres. En el Poder Judicial Nacional ya sabemos cuál es la cúpula. Juezas, solo el 37% son mujeres, y camaristas, solo el 25% de las camaristas son mujeres. La CEDAW ya nos ha pegado un tirón de orejas por esto, nos habla de garantizar la representación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los obstáculos? Los estereotipos de género de las mujeres, la cultura del trabajo que espera largas jornadas laborales que somos muchas veces incapaces de conciliar con los trabajos de cuidado, la infravaloración de las calificaciones y medidas inadecuadas para conciliar la vida familiar y laboral. Esto es violencia laboral. El entender que esta es el grado de representación que tenemos las mujeres hoy en el Estado, para mí esto es violencia laboral. ¿Y por qué? Porque además las mujeres ejercemos el doble que los varones el trabajo de cuidado. Cuando se trata de trabajo de cuidado, las mujeres cuidamos el doble de horas que los varones. Y fíjense cuánto, esto es un informe del año 2013 donde expresamente lo pone de manifiesto. El artículo 660 del Código Civil y Comercial le puso a este trabajo de cuidado un valor comercial. Hizo un aporte enorme y un avance grandísimo al decir, listo, este trabajo de cuidado tiene un valor económico. Pero si no modificamos la pauta cultural, que hace que en definitiva dejemos de ser las mujeres las que aparentemente estamos naturalmente destinadas para cuidar, cuando eso no tiene ningún fundamento científico. Varones y mujeres tenemos la misma posibilidad y la misma destreza para cuidar. Entonces vamos a seguir siendo las mujeres las que cuidamos, y aunque tenga un valor económico, nos va a costar mucho más crecer, nos va a costar mucho más organizarnos, nos va a costar mucho más conseguir un ascenso, etc. Por eso, por ejemplo, es tan importante este dictamen del Procurador General Fiscal de la Nación de noviembre del año pasado, de nuestro querido Víctor Abramovich, que acá lo que se plantea es si en esta causa, en el que han despedido a un varón luego de haberse casado en el ámbito en el que se había casado, si corresponde a un trabajador varón la indemnización agravada de despido por celebración de matrimonio. En primera instancia, o sea, se casa, lo despiden dentro de los 6 meses y dice, no, a ver, no me corresponde, tiene despido agravado porque... En primera instancia le dice no, y la Cámara le dice no, no le corresponde, pese a que el actor fue desvinculado dentro de este plazo, no era posible presumir que era por matrimonio. ¿Qué le dice Víctor Abramovich? Que corresponde revocar esa sentencia. Que sí, que aunque el 181 esté dentro del trabajo que realizan las mujeres, acá hay que hacer una interpretación de que este hombre también fue despedido por matrimonio. ¿Por qué? Porque se encuentra en línea con el mandato constitucional de generar condiciones paritarias entre los cónyuges en las tareas de cuidado y en las responsabilidades familiares para asegurar igualdad real de oportunidades y evitar que esas tareas y responsabilidades constituyan un factor discriminatorio. Es decir,
Yo, ¿por qué pienso que la mujer que se casa es la que va a destinarse al hogar y por eso? O sea, yo presumiendo que en ambos casos el despido es por matrimonio, es cuando yo estoy generando estas condiciones de igualdad respecto de las dos personas. Este es otro fallo de España que un poco se traspola acá, que lo traigo porque vivimos situaciones muy parecidas. Acá es una custodia compartida en España que impone a este papá un régimen de custodia compartida obligatoria, aunque él no quería. Esta era una mamá que venía cuidándose mucho tiempo, un nene con una grave discapacidad, y el papá dice, no, yo no quiero custodia compartida, a mí no me interesa, no, la verdad que no. Entonces, el tribunal le dice, a ver, acá no nos importa si usted quiere o no quiere. Acá, para crear condiciones iguales, yo necesito imponerle a este papá que no quiere porque le resulta mucho más cómodo, igualmente necesito imponerle el régimen de custodia compartida. En Argentina tenemos un cuidado personal compartido en nuestro Código Civil y sin embargo yo estoy segura de que muchísimas juezas y muchísimos jueces, cuando el hombre dice, mire, la verdad que no, yo prefiero que se haga cargo ella y claro, no, es mejor para el interés superior del niño si este hombre no quiere hacerse cargo que no lo forcemos, porque no, háganse cargo, hagamos cargo a los varones de su trabajo de cuidado. Porque el trabajo de cuidado, que aparentemente lo tenemos como implícitamente incorporado a las mujeres, es un trabajo que se tiene que compartir. Y por ende, aunque el hombre no quiera, bueno, que busque el remedio, que busque la manera de que ese tiempo que tiene y que le corresponde a él, cuide. Si no es él, que cuide a otra persona a su cargo, pero que cuide él y que compartan este tiempo. Por todas estas injusticias y por todas estas desigualdades es que paramos este 8 de marzo. Vamos a seguir parando y seguiremos haciendo todas las movilizaciones que sean necesarias, porque creo que además esto contribuye a visibilizar, contribuye a sensibilizar. Creo que no vamos a poder nunca dejar de hablar de violencia de género si seguimos necesitando parar para visibilizar las injusticias de las que somos víctimas. Porque, y esto como una forma de pequeño homenaje a 4 grandes mujeres que hicieron historia, como dice Eleanor Roosevelt, las mujeres con buen comportamiento rara vez hacen historia. Así que, mujeres, tomémoslas.